Amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de confianza. Hecho para despejar dudas o aclararlas. Y como ya es costumbre, vamos a hablar de eso que ojalá hubiéramos sabido antes. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá hubiera sabido antes. El día de hoy vamos a tener un tema muy amplio, muy padre y son 10 tips psicológicos para tener una vida más bonita, tener una vida más tranquila, en general para estar bien, ¿verdad, César? Sí, y estos puntos, sobra decir que hemos pues hecho un pequeño análisis con lo que ha sucedido en terapia, con nuestras propias terapias, con amigos, con literatura, y les vamos a presentar, como Perita lo mencionaba, 10 tips para tener una vida un poco más llevadera. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el primer punto y damos tambores. Y el primer punto es, no hagas berrinche. Tan, tan, tan. Híjole, es un punto que yo creo que a muchas personas tal vez les haga sentido o tal vez no les haga nada de sentido o conozcan a alguien que represente este punto, ¿no? Punto importante de no hacer berrinche, pues ¿qué crees? No todo gira sobre ti. Y esto es bien fuerte, porque tendemos a eso, ¿no? Yo tendría que decirte nuevamente, como en el episodio anterior, que el positivismo puso en las manos de los hombres la vida de todos y de todo. Entonces es muy normal que yo piense, por esta epistemología positivista, que yo soy el centro del universo, como la teoría de quién era, de Copérnico, no sé de quién era, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también eso nos da a pensar un poquito que si yo pienso que soy el centro del universo, yo voy a pensar que mi realidad es la realidad de todos. Y Sí, eso está súper equivocado, porque no hay cosa más equivocada pensar que tu realidad es igual a la de todos. Igual esto suena muy filosófico, pero sí, hablamos incluso de privilegios, hablamos claro. incluso pues de lo que tú sí tienes o a lo que puedes acceder y lo que las otras personas pues no tienen, ¿no? Entonces sería importante identificar también que pues, en el tema de los berrinches, pues tu realidad no es la realidad de muchos, ¿no? Y también suele pasar esto de que yo me enoje, yo me frustre, lo cual es completamente normal y natural, sobre que la realidad no sea como yo quiero o las cosas no sean como yo quiero, en el sentido de que los otros no están, no tienen que estar dispuestos a cumplirme mis fantasías, aunque a veces lo hagan, que se agradece pues, pero pues no es el tema, ¿no? Porque eso va a generar frustración infinita y por supuesto enojo infinito también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pensemos un poquito en los berrinches en los niños, ¿no? Claro. Los niños hacen berrinches precisamente porque yo quiero ese juguete, mi mamá no me lo quiere dar, y entonces como no me lo quiere dar y no estoy pues dándole satisfacción a ese deseo, a esa ilusión, y no sé cómo gestionar el no, el rechazo, no sé cómo gestionar esta frustración, pues me tiro, pataleo, dejo de respirar, y entonces el berrinche viene precisamente pues porque uno sí nos creemos esa última coca del desierto y Claro. el otro, pues no sé cómo gestionar ese tipo de emociones en donde me frenan, me paran y me dicen, espérate, así no es aquí, ¿no? Me hiciste recordar que la frustración es importante, como por ejemplo cuando estábamos en la universidad y íbamos a los cafés públicos de afuera de la FES y de repente no guardabas tu trabajo y entonces ¡chin! Tenías que empezar todo otra vez, o se iba la luz o por X o Y razón pues perdías el trabajo, ¿no? Y otra vez a empezar. Digo, en ese sentido era bastante triste y lamentable, ¿no? Pero la frustración nos enseña eso, ¿no? Más adelante en los Sí. trabajos, pues te vas a encontrar con un buen de trabas, ¿no? Entonces, la frustración es importante justo para poder, no sé si la palabra sea adaptarte al mundo, porque pues no siempre va a ser como quiero, ¿no? Ojalá. Sí, totalmente de acuerdo. Y que además
el hecho de no saber cómo gestionar esta frustración, pues nos hace a veces incluso cerrarnos a la comunicación o incluso pues no comentar el cómo nos sentimos. Y eso es como así es como el ingrediente secreto para el tema de los berrinches, ¿no? Porque pues yo tal vez en mi cabeza quiero que suceda algo y no está pasando, pero pues, tal vez nunca lo comuniqué, ¿no? Y entonces la comunicación asertiva sería una buena forma para evitar este tema y para no meternos en rollos de berrinches. La comunicación asertiva me permite decirle al otro qué quiero, qué necesito y cómo me estoy sintiendo en ese momento y a partir de eso generar una negociación, porque si solo si solo hablo cuando ya estoy en la emergencia, pues generalmente me vomito sobre el otro y no hay una posibilidad de negociación porque la emoción me domina, ¿no? Y además, este tema de hacer berrinche en los adultos, pues denota características o rasgos de personalidad infantil, en el sentido de que pues me acostumbré, entre comillas, a que todo saliera como yo quería y entonces, pues eso hago, berrinche, ya no me puedo tirar en la calle a patalear y a berrear, pero sí quito el habla, pero sí contesto feo, pero sí hago caras, no lo sé, ¿no? Lo cual pues es bastante infantil. Sí, sí, y la verdad es que hemos aprendido un poco a lidiar con nuestro ego, ¿no? Porque nuestro ego nos puede, híjole, así súper engañar y hacer creer este tipo de cosas, ¿no? En donde todo tiene que ser exactamente como tú quieres, bajo tus lineamientos, bajo lo que tú piensas, bajo tu realidad, tu percepción, y pues la verdad es que no, o sea, eso está imposible. El siguiente punto Y y ser agradecido, ser agradecido tiene que ver con que lo que está pasando en este momento es lo que justo tenía que pasar. Y esta realidad, pues, es producto de las circunstancias que de alguna manera tú has derivado. En ese sentido, siempre uno puede pensar que este momento es lo mejor que me puede pasar, aún así sea doloroso y triste. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar algo peor. Por ejemplo, en el 2020 yo perdí a mi abuelita, ¿no? mm, Y en el mm, momento, pues me dolió y todo, y yo en algún momento sí dije, oye, ¿por qué me está pasando esto a mí? Luego está el asunto, pues, de que también valoré que mi abuelita ya no estaba en las mejores condiciones de salud. Y bien, claro. tuve pues, de alguna manera valorar qué era lo mejor. Y lo mejor, pues, es que mi abuelita ya no esté porque estaba sufriendo, ¿no? Y pongo este ejemplo así de bote pronto, pero siempre pensando en que este momento es lo mejor que me puede pasar y que de aquí puedo aprender. Y que si yo tengo esta actitud pesimista, justo como el punto anterior, ¿no? De que no quiero, no salen las cosas como yo quiero, pues estoy condenado a sufrir, lo cual, pues no está bastante padre para vivir, ¿no? No, no está padre. Y creo que en el mismo camino de ser agradecido, a veces nos enfocamos tanto en vivir la vida tan rápido, tan en el modo zombie, que no valoramos las cosas que nos hacen estar en el día de hoy, ¿no? O sea, las cosas que nos llevaron a despertar hoy, a levantarte, a ir a tu trabajo, no evaluamos nuestra realidad. Entonces, hay cosas que nos van a encantar de nuestra realidad y hay cosas que no nos van a gustar. Pero evidentemente, si nosotros hacemos esta evaluación y de repente decimos, oye, qué padre que tengo un lugar en donde vivir, ¿no? Porque hay Comida. personas que no lo tienen, ¿no? Hablamos otra vez como del tema de los privilegios, o sea, como que nos lleva ahí, pero sí es importante evaluar en dónde estamos para identificar qué cosas podríamos cambiar para, pues, tal vez sentirnos mejor, qué cosas me gustan, qué cosas puedo mejorar y también identificar qué no me gusta y también, pues, saber hasta dónde es mi alcance, ¿no? Precisamente, si nosotros identificamos estas cosas y somos agradecidos por esas cosas que tenemos en nuestra vida diaria, seguramente vamos a vivir la vida de una forma muy diferente, en donde valoras precisamente, pues, tu existencia. Sí, exacto. Eh, Evaluar implica justo, pues, que uno pueda identificar las cosas que están pasando. Y lejos de categorizar en bueno o malo como si del cielo o el infierno se tratara,
pues tal vez la actitud pueda ser de qué puedo aprender de esto, en el sentido de que a lo mejor perdí a la pareja que tanto amaba, o como en el caso que les ponía de ejemplo, que pues mi abuelita falleció. En ese sentido, ver lo positivo no nos convierte como en esta filosofía de los coaching. No es Ah, por sí, no, ahí, sí, sino más bien es como eh, rescatar las cosas que me pueden llevar a un aprendizaje. claro. Y creo que tocas, ese punto es bien importante porque al final no quiero que piensen nuestros escuchas que es como un tema de falso optimismo, Ajá, porque no es como exacto. que, ay, hay que verle las cosas buenas a toda la vida. No, no, no. Más bien es un tema de ser humilde con nosotros, con las otras personas, para que entonces podamos entender el valor de la vida, en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? El valor de lo que, me acuerdo perfecto en el episodio de Soledad, cuando hablabas del tema de la mesa, ¿no? Si no crees en nada, entonces cree en la silla y en la mesa que te están sosteniendo, ¿no? Entonces, en este sentido, tener este concepto de humildad muy presente y estar muy presentes en nuestra realidad nos va a ayudar precisamente a aceptar nuestros alcances y también entender cosas que tal vez a lo que no podemos llegar, ¿no? Y evidentemente esto nos ayuda también a entender al otro y ser agradecido con el otro y ser agradecido con la manzana que me comí, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No quiero como que piensen que esto es un falso optimismo, sino que al final todo lo que está a nuestro alrededor hace que nos formemos en nuestro día a día. Entonces, esa parte sé que es una idea como muy compleja porque se compone de muchas cosas, pero va directamente a que tú solamente puedes agradecer pues cuando eres humilde. Porque si no, ay, ¿qué le vas a estar agradeciendo a la montaña que te dejó subir, no? Claro, y finalmente el tema de la gratitud es algo como una actitud para con la vida, en el sentido de poder percibir y disfrutar lo que está allá afuera como lo que es, como en su naturaleza. Lejos, como se los decía, de poner las cosas en la dualidad cielo-infierno, sino las cosas con la naturaleza con las que son, como la muerte, como la pérdida de un trabajo, como una nueva relación, como la posibilidad de ascender en el trabajo, como eso, o sea, como la naturaleza de las cosas, y podemos tomarnos esos eventos como una forma de aprender o como una forma de lastimarnos y de sufrir. Entonces, este tema de la gratitud va por ahí en el sentido de saber recibir de afuera la información y cómo asimilarla. Y si esto no es suficiente o no está como muy claro, a lo mejor con el episodio de la tristeza, el de quererte, ¿no? Eh, Esos como que creo pudiesen ampliar más las ideas que estamos intentando plasmar. Sí, totalmente de acuerdo. Y vamos al punto 3. Tan, tan, tan. Mantén un equilibrio emocional. Híjole, y eso es bien complicado. Bien complicado en el sentido de, implica que le des tiempo, que te esfuerces un poquito en tratar de vivir todas tus emociones, porque en algún momento platicamos acerca de cómo estamos siempre predispuestos a no sentir esas emociones entre comillas negativas, ¿no? Como la tristeza, el enojo, el miedo. Una gran recomendación para poder mantener un equilibrio emocional sería conoce tus emociones y vívelas, precisamente para que sepas, yo si me enojo, ¿qué pasa conmigo? Yo si me siento triste, ¿qué pasa conmigo? Y que tú en este sentido tengas pues un abanico de opciones. A lo que voy es que pues ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Tampoco es que te centres totalmente en una emoción y que digas, sí, siempre voy a estar alegre, porque ese no es parte de un equilibrio. Y tampoco que te centres en, no, voy a estar siempre triste, sino que más bien puedas estar en todos esos estados emocionales y que puedas conocerte para que al final del día puedas no solamente convivir contigo mismo, sino también convivir con el otro. Todas las emociones, perdón, tienen una función, y justo hacer una dimensión de cada una y de cómo las vivimos nos va a permitir tomar las cosas como lo que son, como eventos, ¿no? Sí, porque aparte creo que nuestra historia, nuestros ancestros,
nuestra historia familiar, la historia de mamá y papá, biológicamente y también emocionalmente, pues también impactan en cómo yo percibo el enojo, en cómo yo expreso mi enojo, ¿no? Entonces, cuando César habla de cómo vive su enojo, seguramente no es como yo lo vivo. Y por eso es la importancia de conocerlo. Pero si no lo dejamos vivir, si no lo dejamos que pase, pues nunca lo vamos a conocer, ¿no? Entonces, creo que estos momentos en donde las cosas no fluyen bien y nos generan incomodidad, en realidad estos momentos deberían ser vistos de una manera diferente, ¿no? Como estos momentos en donde podemos aprender nuevas cosas. Cuando nos sentimos incómodos, generalmente huimos, ¿no? De esa situación, pero esos momentos incómodos o esos momentos que nos dan, pues que nos sacuden un poquito, nos ayudan a aprender, nos ayudan a conocernos y lo ideal o la recomendación sería vive esos momentos, ¿no? Gestiona o trata de gestionar esos momentos, porque te van a ayudar muchísimo a conocerte y evidentemente a relacionarte de una manera diferente con las personas que tienes a tu alrededor. A veces la comodidad puede generar pereza y la pereza puede ser física y puede ser mental. El tema de la incomodidad es muy bonito porque, es muy bonita porque nos invita y nos empuja a generar nuevos aprendizajes, estrategias, lo que sea, ¿no? Y eso nos lleva indudablemente al crecimiento en cualquiera de las esferas o de las áreas, no importa. Entonces, el tema es no excederse. Totalmente de acuerdo. Y al final del día, el tema emocional nos hace generar sentimientos, nos hace generar comportamientos más complejos, nos hace tener un equilibrio en nuestro cuerpo a nivel salud. Entonces, pues las emociones son muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Y todas tienen una función específica que en algún momento hablaremos de eso, pero sí, sí sirven, amigos. El siguiente punto es uno bonito del Zen, que es vive aquí y ahora. Y vivir en el aquí y en el ahora, pues tiene que ver con el tema de responsabilizarse del presente, ¿no? Se dice que la ansiedad es exceso de futuro y que la tristeza es exceso de pasado. Entonces, el tema de vivir el presente implica, pues, que yo me responsabilice sobre mis actos, sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre todas estas cuestiones que me hacen convivir con los demás y convivir conmigo. Y centrarse en el presente implica, pues, dejar que las cosas fluyan y que las cosas tengan esa naturalidad, ¿no? El Zen dice que un río no pasa por el mismo lugar dos veces, entonces un poco así tendríamos que ser como el río, ¿no? Que dejar que las cosas fluyan y eso no implica que seamos irresponsables, sino todo lo contrario. Implica que pues estemos presentes en el proceso y que Claro. actuemos en función pues de esa realidad, ¿no? Claro, y el tema, o sea, suena incluso, si no tienes este trasfondo del Zen, suena muy Sí, claro. romántico y suena muy libre y suena muy, bueno, entonces no hagamos planes, pero creo que es mucho más profundo, precisamente porque incluso, no sé si les haya pasado en algún momento, que están pensando tanto en algo que ya pasó o en algo que según va a pasar, y entonces te lastimas, tienes un accidente, te caíste. El ejemplo que dábamos de la película de Soul, ¿no? Que va pensando tanto en las cosas que tiene que hacer o que quiere hacer y se pierde del presente y entonces se cae y se muere. Pero eso pasa, ¿no? Estás dedicando tanto tiempo al pasado o al futuro que dejas de estar en el presente. No sé si les ha pasado que en algún momento están en estos momentos pasado-futuro y están sin estar, ¿no? Y entonces el tiempo va pasando y el tiempo pues no se recupera, ¿no? Entonces, creo que una de las recomendaciones para precisamente vivir el aquí y el ahora y por qué tocamos este punto es porque eso te va a ayudar a sentirte mejor, eso te va a ayudar a tener esta conexión contigo y de existir, ¿no? Darte tiempos para existir son bien importantes. En algún momento creo que lo comentábamos en alguno de los episodios,
que estamos como bien metidos en el tema de la productividad, en el tema de cuál es tu plan mañana, o sea, pero nunca nos detenemos a estar en el hoy y a disfrutar la comida que tienes enfrente, ¿no? A estar concentrado en lo que te estás comiendo. A veces estás comiendo, estás viendo la tele y dices, ¿cuándo se acabó mi comida? ¿Cuándo me la acabé? Pues precisamente porque no estás presente, ¿no? Y eso tiene muchas más implicaciones a nivel del cuerpo, de las emociones, pues porque tal vez estás viviendo con una emoción de hace 5 años y eso ya pasó hace 5 años, ¿no? Entonces, como que para qué lo traerías al presente, ¿no? Creo que es muy importante preguntarnos si estas cosas que traemos del pasado o que estamos pensando del futuro, pues realmente nos hacen bien en nuestra vida. Del pasado, ¿qué puedo cambiar? Exacto. Y del futuro, ¿qué puedo predecir? Híjole. Ujú. Es Sí, complicado. Entonces, la única manera de actuar en los tres tiempos es estar en el presente. O sea, no hay más. Un ejercicio simple. En este momento no te podemos escuchar, pero pues describe qué estás viendo o ujú, intenta distinguir los olores que entran a tu nariz cuando respiras o además de nuestra voz, qué otra cosa estás escuchando. Y eso te va inevitablemente a llevar a estar en el presente porque utilizas los sentidos para relacionarte con la realidad. Eso es estar en el totalmente. presente. Utiliza tus sentidos para poderte relacionar con el medio y créenos que la relación con los demás y contigo va a cambiar porque vas a permitirte existir. Y suena muy romántico, pero no, no lo es. Y el punto número 5 es, perdona por más difícil que parezca. Y aquí seguramente algunos van a quitar el podcast, algunos van a decir están locos, pero no. El perdón, de hecho, tenemos planeado ahí algo para ustedes acerca del perdón, porque el perdón es un tema bien profundo y que sí debería estar presente en nuestras vidas, porque el punto número 4 del cual ya hablamos, nos va a permitir a no estancarnos en algo que tal vez ya pasó, en una emoción, en un acto o en una historia que nos hizo tener una emoción en ese momento. Y tal vez, seguramente esta emoción que sentimos fue enojo, fue como este tema del miedo o fue tristeza y aún lo traemos cargando, ¿no? Entonces, híjole, el tema del perdón es muy profundo, pero una de las recomendaciones es, estando en el aquí y en el ahora y manteniendo el equilibrio emocional, te va a permitir entender por qué te enojaste, por qué estás sufriendo, por qué tienes tristeza o dolor. Y de ahí tomar acción. Está comprobado por la psicometría que las personas cambiamos cada 6 meses y en ese sentido, pues es el acto de asimilar la información, digamos, ¿no? Del exterior, pero el tema del perdón es justamente eso, ¿no? Que no te deja pues como vivir en paz y tranquilidad y que siempre va a estar el enojo. Y no estamos diciendo que lo minimices o no estamos diciendo que lo anules. Es un tema complejo, pero pues si las personas cambiamos relativamente rápido, el tema del enojo es esa cuerda o esa cadena que nos ancla al pasado y pues que no nos permite estar. Ay, sí, y la verdad es que sería muy complicado darles una guía para perdonar en tan poco tiempo, porque es un tema profundo, pero hay varios sentimientos que están inmersos en este proceso y es nuestro ego, el orgullo, y que a veces el enojo nos ata a situaciones que ya pasaron y no nos deja avanzar, no nos deja seguir, no nos deja terminar de sentir esa emoción o de repente poder tener una relación más sana con un familiar, con una persona y obviamente pues esto nos afecta. Y bueno, en el punto 6 está el tema de cultivar relaciones sanas. Y Tan, esto tan, tan. necesitamos un suéltame, me lastimas grabado. Y bueno, Eso me gusta. sí, entonces en el punto 6 de cultivar relaciones sanas está el tema de no somos sin el otro. Lo que hay afuera, hay adentro, y pues eso implica cuestionarse qué clase de ser humano soy para con los demás, ¿no? Y para mí, porque finalmente
este tema de no soy sin el otro es justo la posibilidad de existir en función de qué aporto, qué sumo a la vida, ¿no? Creo que en muchos de los episodios tocamos este tema de vernos en el otro y que si el otro no identifica cosas en mí, seguramente mi existencia no es que esté vacía, pero va a estar ahí como complicado, ¿no? Entonces, cultivar relaciones sanas sería un excelente comienzo para que tengamos una vida más estable, una vida más saludable en el sentido de las emociones. Y para esto es muy importante que tengamos una red de apoyo. Esta red de apoyo puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros amigos, puede ser nuestra pareja. No es exclusivo de un tema familiar, por ejemplo, ¿no? Esta red de apoyo funciona como un 911, ¿no? En donde cualquier riesgo emocional que tengamos, podemos acudir a ellos y precisamente regresamos al punto, ¿no? No somos sin el otro, necesitamos apoyarnos del otro. Entonces, la vida misma necesita de dos elementos. Entonces, nuestra red es súper importante. Sí, y aquí yo rescataría el tema de que las relaciones implican tiempo, dinero y esfuerzo, en el Totalmente. sentido de que, eh, pues yo me pregunté si mi red de 911, como bien lo mencionas, es nutrida o hay unos pocos, y que esa de alguna manera satisfaga tanto las emergencias emocionales, las crisis emocionales, como la parte de la diversión, la parte del crecimiento, la parte de la compañía, ¿no? En el sentido de justamente tener una relación que pueda ser eh, constructiva, digamos, ¿no? Entonces, Así es. rescataríamos de esto eso, ¿no? Que implica tiempo, dinero y esfuerzo tener un amigo, así como tener una pareja, tener un amigo y pues por supuesto nuestra misma familia sanguínea a veces no es un asidero, tal vez, ¿no? O no es tan un asidero. Ujú. Entonces, el 911 y tener una red de apoyo implicaría justamente eso, ¿no? Tener un puerto seguro a donde llegar cuando algo esté bien o para echar desastre, ¿no? También es totalmente válido. En este afán de tener una relación sana, pues entender que no siempre va a ser estático, ¿no? Que no siempre va a ser lo mismo. Y vamos a dejar de sufrir mucho cuando entendamos eso, en que todo cambia. Porque si no, entonces siempre vamos a decir, sí, claro, siempre es A, B y C. No, a veces va a ser a veces va a ser B mayúscula. Entonces, en este sentido, si entendemos eso, vamos a dejar fluir las cosas. Sí, y en este tema yo aportaría una idea más que tiene que ver con el tema de la soledad, en el sentido de que mi percepción a veces es esa, de sentirme solo, pero justo porque no me he dado a la tarea tal vez de cultivar una relación con alguien más. Y en este sentido, pues hay que elegir lo que, no en el tema de lo que más nos conviene, no, sino de las relaciones que más te nutren, ¿no? Como lo que decíamos hace ratito y de las cuales puedes tú aportar y el otro también te puede aportar. Y esto habla mucho, pues, de este crecimiento en comunidad, ¿no? Y eso es algo que ha llevado a lo largo de la historia a tener, pues, muy buenos resultados como crecimiento, como pienso en este tema de las marchas, ¿no? En cómo la comunidad hace que tal vez luches por algún derecho, por alguna posibilidad para una población en específico. Entonces, el tema de crecer en comunidad es que tú eres importante y aportas a la otra persona y que la otra persona también es importante y aporta en ti. Esta parte de cultivar las relaciones sanas implica también crecer en comunidad. Punto número 7. Tan, tan, tan. Ten una práctica. Y esto seguramente va a llegar a nuestros oídos cansados y van a decir, ¿cómo crees que voy a tener una práctica si trabajo todo el día? Generar hábitos nos ayuda a ser disciplinados y la disciplina tiene un impacto fuerte en nuestra vida precisamente porque si es positivo va a impactar en tu salud, en tus emociones. Entonces, generar hábitos saludables sería bien importante. Ya estamos sonando como señores, pero, pero sí es importante. Un spoiler de la vida es que si generas esos hábitos,
la vida va a ser más sencilla y tu tiempo, que el tiempo es súper valioso, va a estar bien enfocado. ¿Es difícil? Sí. Ser disciplinado es muy difícil y generar estos hábitos, es decir, que seas constante en una actividad también es complicado, pero no es imposible. Sí, aquí sería tipo revisar cómo estamos desarrollando las actividades diarias y a lo mejor se escucha la patrulla. Sí, pero así es la Ciudad de México. Entonces, este punto de tener una práctica implicaría pues que revisáramos nuestras actividades diarias, a qué hora nos despertamos, qué estamos comiendo, cuánto tiempo estamos invirtiendo en el trabajo, en el transporte, no sé, lo que sea que hagamos, y de repente le metamos una práctica o una actividad que nos saque un poco como del como de la mecánica, ¿no? Del círculo en el que podamos estar, y a lo mejor la práctica es hacer una actividad que nos guste, como leer, como salir a caminar, como jugar videojuegos, como algo así, y cuando vayamos un poco como entendiendo cómo está funcionando esto, a lo mejor le podemos meter otra cosa, como hacer ejercicio, ¿no? O a lo mejor simplemente la actividad es descansar. Pensemos pues en esos horarios extendidos de más de 12 horas de trabajo, implicaría descansar, ¿no? Porque luego ¿Acaso no lo estás hacemos. diciendo que descansar también es parte de la productividad? Pues sí, ¿no? Porque si tiempo es dinero, dijiste. Sí, híjole, el tema del descanso es bien importante porque a veces pareciera que no es importante y que si no lo haces, entonces eres mejor, ¿no? Porque no descansaste y así le seguiste a trabajar y te fuiste en vivo de la fiesta, ¿no? A tu trabajo. Pero no, el descanso tiene una función importante porque hace que te recuperes del desgaste, ¿no? Y entonces, incluso descansar en el sentido estricto del dormir y en el sentido estricto de no traer cosas en tu cabeza y estar constante, o sea, estás y de repente estás pensando en el trabajo, esas dos partes son importantes, ¿no? Porque el descanso nos ayuda a recuperarnos. En este sentir de la productividad y de ser constante, no de la disciplina, porque estoy hablando más bien de la productividad, eh, a veces es complicado tener esa constancia, pero no pasa nada si un día fallas, ¿no? Parte de la disciplina y parte de la constancia es que a veces también, pues no lo logres y no pasa nada. Lo puedes intentar nuevamente, ¿no? El hábito se forma precisamente, pues cuando lo haces constante, pero no siempre puede ser así. Hay cosas que a veces pueden salir de tus manos, pero siempre hay una imagen muy bonita que dice, siempre hay un nuevo día, una nueva persona, una nueva cosa, siempre hay una oportunidad de hacerlo otra vez. Entonces, en este sentido, sí, la disciplina es complicada, pero siempre intentándolo vas a llegar a lograrlo, ¿no? Las personas que han meditado seguramente les va a hacer sentido mucho esta idea, ¿no? La otra cosa que quería también comentar es el hecho de que esta práctica puede ser un pretexto perfecto para meterle alegría y felicidad a la vida. Y entonces vamos a pasar al siguiente, al punto 8, que es ahorra y ser responsable. No, que ya no íbamos a hacer las de mamá. Ya siéntese, señor, ya siéntese. No, soy necio. No, pues el punto 8 tiene que ver con ese tema de cuídate en todos los sentidos. O sea, no solo hablamos del tema de dinero, sino el tema de ser responsable con tu estado físico, con tu estado emocional, con tu estado de salud, ¿no? Porque a veces aplazamos las visitas al médico, ¿no? Esa muela que nos está molestando desde hace un tiempo, la graduación, ¿no? En los lentes, bueno, en mi caso, ¿no? Que yo uso, ¿no? Entonces, a veces hacemos eso, ¿no? Atrapados en la Nos cotidianidad de estás repente. exhibiendo. Ya lo sé, pero pero habla de mí. Entonces, sí, a veces hago eso, ¿no? Que aplazo las cosas y entonces en este tema de ser responsable y de ahorrar, ¿no? Empezaríamos como por ese punto.
híjole, ya sonamos a señores, perdónennos, pero nos hemos dado mucho cuenta con nuestros pacientes, con compañeros que tienen tal vez la misma edad, que el tema del ser responsable contigo mismo es una inversión que vas a ver reflejada en unos años en tu vida, en tu salud, en tus dientes, en tus ojos, en todo lo que comes actualmente, en si tienes una pequeña adicción por ahí al azúcar, al cigarro, ¿Comprar a, cosas en a Amazon? a comprar cosas en Amazon. eh, Eso se va a ver reflejado, evidentemente, ¿no? Hacemos también mucho énfasis en el tema del ahorro, porque igual, no sé ustedes si nos están escuchando, pero igual nunca nos enseñaron a ahorrar, ¿no? O igual y te enseñaron muy claro y tienes perfectamente definido cómo lo tienes que hacer. Pero eso te va a ayudar a lo largo del tiempo y es más bien como un plan a mediano plazo. Y a veces es complicado porque esos planes a mediano plazo, pues dices, ay, no te da falta un buen, ¿no? ¿Y cuál? Te encuentras con que los años pasan muy rápido y tal vez no ahorraste lo suficiente o tal vez no te cuidaste tus dientes lo suficiente y las consecuencias, pues, suelen ser incómodas, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos del ser responsable con uno mismo para que eso evidentemente impacte en cómo te relacionas con el otro y cómo impactas en el mundo, ¿no? ¿Has visto en Facebook esas frases de, además del chingue su madre, qué otra frase utilizas para justificar tus cosas, ¿no? Entonces, mientras tú decías eso, yo pensaba en todas las frases que a veces me digo para convencerme de que estoy haciendo lo correcto cuando estoy haciendo un gasto innecesario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema justo no es ese de que te prives de la posibilidad de adquirir algo. No, no ese es el tema, sino el tema es que seas responsable en la forma en cómo estás invirtiendo, estás gastando, estás cuidando tus cosas, ¿no? Regresando ahora sí al tema del dinero, pues muchos ya no vamos a tener, por ejemplo, una pensión. Entonces, eso implica que en esta vida laboral, pues Tan, empecemos a tan, ahorrar tan. el 1%, ¿no? El 2%, si son así muy chidos, ¿no? Cosas súper tristes. Sí, Sí, súmale el ya. gasto de la vivienda, súmale el gasto de todas esas cosas de adultos que no estuvieron chidas, pero Ay, sí. Cosas que nos hubiera gustado saber antes, ¿no? correcto. Y bueno, pues vamos al punto 9. Define tus metas. Híjole, esto implica un análisis muy profundo y un conocimiento profundo. Esperamos de verdad que encuentres algo que te dé el dinero suficiente para tener una vida digna por medio de algo que ames hacer todos los días. Y yo creo que eso es algo que todos esperaríamos, o eso debería ser lo máximo en la vida, ¿no? Que hagas algo que te guste tanto que entonces pues dejes de trabajar, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que sí trabajes, pero que lo disfrutes tanto que no lo sientas. ¿Cuántas personas logran eso? No lo sabemos y seguramente sean poquitas, ¿no? Pero esperamos que te conozcas tanto que puedas lograr esa parte. Y conocerte es algo bien profundo, muy, muy profundo. Entonces, definir tus metas te va a ayudar precisamente a saber por dónde vas, hacia dónde tienes que invertir tus esfuerzos, hacia dónde tienes que hacer tal vez un poquito más de trabajo. Entonces, definir las metas te va a dar, otra vez lo mencionamos, un propósito. Quiero agregar otra idea y es el tema de que el trabajo dignifica, en el sentido Sí, de la disciplina, de la responsabilidad, del crecimiento que te da estar en un trabajo o tener ciertas actividades y que la misma vida te va empujando a que tal vez resuelvas, a que tal vez eh, pues puedas hacerte responsable de personas, ¿no? En ese sentido, le enseñes a otros a ciertas cosas, ¿no? Y eso te genera relaciones, pues, digamos, sanas, ¿no? En el trabajo, porque hablaremos de eso también, ¿no? Que a veces los trabajos no son como con los mejores compañeros, ¿no? O no tienen las mejores condiciones y entonces se hace súper sí, pesado y tener este sí. tema de la meta clara, ¿no? Implicaría pues que no me desvíe y que no me deje como de alguna manera absorber por algunas otras cosas, ¿no? Y siempre está la posibilidad de cambiarse, por supuesto. Definir estas metas te va a ayudar también a entender cuáles son
tus momentos de entretenimiento, ¿no? Tus momentos tal vez de hobby, tus momentos en donde puedes estar haciendo lo que te gusta y lo que te genera felicidad, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Muy bien. Híjole, espérate, ya vamos con el último punto y este merece así todo de nosotros. Ok, hago los tamborcitos. Me siento como en Adal Ramones, así. Ajá, exacto, así le vamos a meter ahí el tambor. Exacto. Y el último punto, pues es el de tomar terapia. Ah, Sí, y, bravo. y aquí comenzaremos con la terapia no es para locos, en el sentido de, pues del uso peyorativo de la palabra loco, ¿no? La terapia es para aquellos que no Y se sienten bien en la realidad y quieren tener, pues, esta posibilidad de adaptarse, ¿no? La terapia implica eso, implica que puedas analizar, ¿no? Implica que puedas eh, cambiar cosas que no te gustan y no tienes por qué seguir siendo de esa manera, ¿no? Y la terapia es una invitación muy fuerte a conocerte y a tener una guía en el sentido de identificar con qué herramientas cuento, con cuáles no, cómo le puedo hacer, precisamente para, pues, atender una situación que no puedo yo controlar o atender yo solita o tú solito. Si hay algo que no puedes, no entiendes, no sabes cómo hacerle, ve con un profesional, ¿no? Y en este sentido, tomar terapia te va a llevar a ir con un psicólogo. Entonces, si no sabes qué hacer, puedes ir con una persona que sea especializada en el tema. Y aquí vamos a agregar que pues existen muchas corrientes o muchas formas de dar terapia. Y si en algún momento pues no conoces o no tienes, digamos que idea de cómo, pues puedes preguntar en el sentido de que hay corrientes que se enfocan más a una cosa o más a otra. Entonces, de entrada, pues aquí estamos nosotros, si eso sucede, nosotros podemos darte una idea, Una guía. una Ujú. guía justo, pero sí existen como muchas corrientes que están enfocadas como a cosas diferentes y ahí pues nosotros te hacemos el spoiler de que investiga un poco para que puedas tomar tal vez la mejor decisión y escoger al terapeuta que más te haga clic, ¿no? Y pues empezar a trabajar lo que tengas pendiente o lo que quieras hacer, digamos. Así es. Y pensemos esta relación que vas a tener con tu terapeuta como una relación que va a persistir en un tiempo y que ese tiempo debes estar lo más dispuesto posible, debes tener confianza con esa persona, debes hacer clic. Pero ¿qué pasa si no hago clic? Pues muchos pensarían que te tienes que quedar ahí hasta terminar el proceso. La verdad es que no. Si tú elegiste tomar terapia, ya estás con tu psicólogo y de repente hay algo que no fluye en ti o que de repente no coincides con el psicólogo, no pasa nada. Hay que seguir, ¿no? ¿Y cómo puedes seguir? Bueno, pues tomando terapia con otro psicólogo hasta que tú te sientas cómodo con lo que pues estás trabajando, ¿no? Sí, o lo otro que se puede pensar es, ya no voy a terapia, ¿no? Entonces, Exacto. siempre se puede escoger a alguien más en el sentido de justo tu comodidad, justo pues la apertura y hay otra cosa que se tiene que contemplar en este tema de la terapia y es pues igual que con las relaciones, implica tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Así La es. disciplina, la constancia, la perseverancia es lo que al final lleva consigo a los pacientes a terminar. Y yo creo que Perita va a coincidir conmigo, pero hay un alto porcentaje de pacientes que cuando empiezan a sentirse bien, pues dejan de ir a terapia. Entonces, no, aquí la invitación es no lo interrumpas,
sino termina. Imagínate que te van a operar y le dices al doctor, no, pues Ah, déjame 5 centímetros abiertos de mi herida, no pasa nada. Y te vas así, pues no, o sea, implica riesgos. Digo, las heridas emocionales no están expuestas de la misma naturaleza que una herida física, pero lo que sí es que la revisión y el correcto diagnóstico y tratamiento de la situación, pues implica que esa herida mejore y cicatrice. Pero si interrumpes a la mitad del proceso, pues obviamente eso no va a traer muchas soluciones, aunque te sientas bien, ¿no? Entonces, lo recomendable es de que si ya empezaste terapia, pues la termines para que puedas tener una visión diferente de la problemática o la circunstancia o lo que sea. así es. Y la realidad es que ahí te vamos a aventar un spoiler si no has tomado terapia. La terapia es un proceso complejo en el sentido de que se compone de muchas cosas y en el cual vas a llorar, te puedes enojar, hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que vas a encontrar que ni siquiera tú sabías que estaban ahí tan presentes y es una invitación a encontrarte contigo mismo y a veces esa invitación pues nos cuesta mucho trabajo porque pensamos cosas de nosotros que a veces no son las que pues realmente pasan o incluso derrumbamos algunas ideas o el mismo proceso te invita a hacer un análisis de todo lo que eres y todo lo que te cruza. Y todo eso, híjole, pues es muy fuerte, pero es necesario. Hay un punto muy importante. Hay una diferencia muy fuerte entre cuando no sabes cómo resolver una situación y se lo platicas a un amigo, se lo platicas a tu mamá y entre lo que te dice el psicólogo. Mi tía, mi Sí, tía que va a exacto. la iglesia. Sí, hay una diferencia muy grande, ¿no? Pues el tema es que el terapeuta, el psicólogo se preparó para recibir la información y lo que te va a regresar está fundamentado en conocimiento teórico y práctico, ¿no? Y a lo mejor tu amigo te lleva súper bien, a lo mejor con tu amigo unas cervezas y una noche bohemia puede hacerte sentir mejor, no sustituye un proceso terapéutico en nada, Sí, ¿no? no, Los hombres, no sé las mujeres, pero los hombres tenemos esa creencia, ¿no? De que el alcohol, es que una borrachera y ya. ajá, ¿no? Y entonces, pues obviamente no, porque se construyen otras cosas, pero pues la diferencia principal entre el psicólogo y tu amigo, tu mejor amigo, pues es que uno fue a la escuela y se formó para eso. Entonces, en nada se compara una plática de, Claro. con tu amigo. Acabo de ver un TikTok antes de grabar este episodio que decía, le conté a mi abuelita qué me estaba pasando y mi abuelita me dijo, eso te pasa por pendejo. Y salí de ahí con la idea de que me ahorré 900 pesos de la terapia. Obviamente no, No, obviamente no. no, no, Entonces, no, no. es una cosa que queremos dejar clara, ¿no? O sea, a lo mejor te puedes desahogar Sí, y todo, pero nada se compara con un proceso terapéutico porque platicas una vez con tu amigo, ¿no? 2, 3 veces, ¿no? Pero en un seguimiento en terapia, obvio se ven otras cosas que le dan solución a tu problema, ¿no? no, y aparte creo que la gran diferencia así marcada es tu mamá te quiere, tu hermano te quiere y entonces va a hacer lo imposible para que te sientas mejor. Y tal vez que te sientas mejor es decir, te estás bien tonto. Y la diferencia con el psicólogo es que tienes esta relación con un terapeuta y tú eres su paciente y hay ética de por medio y hay una preparación y hay objetividad. Y la objetividad es decir, yo te tengo que decir las cosas, te tengo que guiar, te tengo que orientar, pero al final tú tomas la decisión. Al final tú eres dueño de ese proceso y tú decides si lo haces, si no lo haces. El psicólogo no aconseja, el psicólogo es una guía y al final tú eres responsable de todo ese proceso. Por eso la terapia es tan compleja, porque el que trabaja en la terapia es el paciente. Así es. Entonces, no vayas pensando en que te vas a gastar X o Y cantidad de dinero, más bien ve pensando en este tema de, pues, que es una inversión a tu salud, a tu salud mental, ¿no? Sí, Lo hablábamos en el episodio de Fanny, lo hablábamos en el episodio de Andrea, ¿no? El tema de la pandemia y las crisis
emocionales y mentales que eso trajo, ¿no? Y entonces es un sector del área de la salud que no se está atendiendo, que no se ha atendido con la prioridad necesaria. Entonces el terapeuta pues ahí cobra su valía y su importancia porque pues a eso nos dedicamos, ¿no? Las primeras sesiones puede ser que sean dolorosas, puede ser que sean así, pero no todas lo son. Cuando empiezas a ver las cosas de otra manera, entonces hay una luz al final del túnel, ¿no? Entonces, no piensen que es para locos o esas cosas, más bien piensen en eso, en una inversión a su salud mental, emocional y la herencia, ¿no? A los hijos, porque ese es otro tema que ya hablaremos, ¿no? Que muchas de esas cosas que no se resuelven, pues impactan en la familia, en mi familia, Así la que es, yo creo, ¿no? Entonces, justifiquemos la salud mental. Y ardua llorando. tarea. Pero bueno, esperamos que este episodio, amigos, les haya gustado mucho. Estos tips psicológicos son precisamente para que su vida sea más bonita, más tranquila, más padre. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Síganos en nuestra página de Facebook. Estamos en Amazon Music, Google Podcast. Estamos en Spotify. Bye. Bye.